Nuestro objetivo principal como Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, lista 5, es por quienes entonces nos llamábamos Alianza País, con la finalidad de reenrumbar a nuestra patria, al Ecuador, por esa senda de desarrollo, de inclusión, de equidad, de buen vivir, en el que nos puso el gobierno de Rafael Correa. Y hoy, más que nunca, ante el continuo ataque y vulneración de derechos que ha ejercido este gobierno con su falta de políticas públicas, con su falta de acción, de toma de decisiones y las pocas que ha tomado, que han ido directamente en perjuicio de todo el pueblo ecuatoriano, recuperar nuestro futuro, un futuro que nos están queriendo arrebatar con todas estas acciones y un futuro al que tenemos derecho. Por lo tanto, esto ya no es un tema de militantes o de bases de compromiso social por la Revolución Ciudadana, sino que es un llamado a toda la ciudadanía. Las cosas que están haciendo o dejando de hacer este gobierno afectan a toda la ciudadanía ecuatoriana. Al principio fue direccionado en contra de Rafael Correa y de los rostros visibles de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, hoy vemos una economía completamente paralizada, un campo altamente productivo por sus características completamente abandonado, donde pues no se respeta el precio mínimo de sustentación, donde no hay acceso a líneas de crédito, sino a través de Ban Ecuador, que termina siendo banca usurera con intereses del 10%, del 11%, insumos en su mayoría importados, sin ningún control de aranceles ni de precios, donde hay la captación a través de 2 o 3 empresas que inciden de manera directa en los costos de producción, que terminan siendo muy altos y nos restan competitividad en relación a países vecinos y hermanos como Colombia y Perú, que teniendo moneda propia pueden devaluar cuando necesitan y nos dejan en condiciones de poca competitividad al tener una economía dolarizada, pero básicamente al no tener esas políticas públicas y el acompañamiento y la atención que nuestros productores y nuestro campo requiere. Recuerden siempre que más allá de donde compren los alimentos, sea en el supermercado, en el mercado, en el centro de mayoristas, donde sea, el empaque que quieran, de dónde viene todo ese alimento, frutas, hortalizas, verduras, carne, del campo. Por lo tanto, hay que volver la vista al campo, hay que volver a mirar con mucha seriedad las condiciones en las que están trabajando, porque nuestra tierra es maravillosa, nuestra tierra es súper productiva, tenemos todos los pisos climáticos, tenemos ríos, tenemos afluentes profundos, tenemos horas de sol increíbles, incluso en sectores de alta nubosidad por nuestra ubicación geográfica sobre la línea ecuatorial, tipos de suelo, composición, podemos cultivar absolutamente cualquier cosa. Podríamos, con unas políticas públicas desde el sector agrícola, ser el granero, no solamente de la región, sino del mundo entero. Nosotros tenemos unos productos que en mercados internacionales son altamente valorados, pero no tenemos las condiciones para producir, peor en las cantidades y calidad que se requiere para ir a procesos de industrialización en base a las demandas que tiene el mercado internacional. ¿Quizás una probable candidatura, Pierina? No, para nada. Hay mucha gente que ya, como mi hermano mayor lanzó mi nombre, en una entrevista ya empiezan a elucubrar en ese sentido y resulta que más de uno comienza a decir que he empezado a recorrer. No, yo vengo haciendo este trabajo desde que terminaron las elecciones seccionales de marzo del año pasado por un pedido específico y luego fui incorporada en el Buró Nacional de Compromiso Social ya dentro del proceso de fusión que se había acordado posterior a las elecciones, llevar a cabo posteriormente a las elecciones. Ya hoy está fusionada la militancia de Revolución Ciudadana con Compromiso Social en un solo movimiento, Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, lista 5 en el casillero del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, yo soy miembro del Buró Nacional, debidamente registrado en el CNE, y en calidad de tal estoy a cargo de la Secretaría Nacional de Participación Ciudadana. Por lo tanto, recorro el país y también los diferentes países de acogida mayoritaria de nuestros migrantes ecuatorianos, llevando un mensaje claro que emana desde el mismo Rafael como líder de nuestro movimiento y de nuestro proyecto de unidad y organización, la unidad que nos hace fuertes, la organización que nos hace eficientes
explicando todo el proceso de fusión del movimiento, porque sí hubo mucha confusión al inicio. Nos robaron el derecho legítimo constitucional de tener movimiento propio, nos bloquearon esa iniciativa, que hubiera sido lo ideal una vez que perdimos Alianza País, y finalmente nos orillaron a tener que buscar acuerdos que finalmente se concretó con Compromiso Social y por lo cual pues, tenemos que ser gratos. A partir de eso, con mayor razón, llevando esa línea de discurso muy clara, explicando que no existen hasta el momento candidatos oficiales por parte de Compromiso Social a ninguna dignidad, ni al binomio presidencial ni a la Asamblea, que son los dos ámbitos que se participarán en el proceso electoral en el 2021. Quizá el único candidato serio, formal, del que nadie duda y todo el mundo apoya, es Rafael, pero para el resto de dignidades, tampoco está definida la de él todavía, pero para el resto de dignidades no existen todavía. Y hoy más que nunca, ante la situación que vive el país, tenemos que ser doblemente responsables y ser muy cuidadosos, pasar por todos los filtros, todas las herramientas técnicas que tenemos a disposición para poder ver los mejores perfiles que nos representen en los diferentes puestos que se van a elegir en el 2021. Hemos tenido, y creo que no vamos a parar, hemos tenido que enfrentar una serie de desafíos, de peligros, de riesgos. Primero, en las elecciones de marzo, pues concretar una votación de más del 4% con respecto de la votación nacional para poder permanecer en registro electoral del Consejo Nacional Electoral. Superado el primer escollo, lo hicimos con un porcentaje superior al 11%. Luego vino el de las famosas firmas, producto de la auditoría realizada por Contraloría al sistema técnico de verificación de firmas, que es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y no de los movimientos políticos. No éramos solo nosotros, habían 4, pero la prensa solo manejaba nuestro nombre. Se hizo todo el proceso, se presentó toda la documentación. En el caso de Compromiso Social, las firmas fueron completadas en 22 entregas a lo largo de un año. ¿Por qué? Porque se presentaban, las revisaban, daban de baja algunas, aprobaban otras y así en cada ocasión hasta completar lo requerido según la ley. Finalmente, ya después de todo el proceso, hubo un informe técnico y un informe jurídico donde ya se verificó que ninguno de los movimientos que estaban siendo cuestionados tenían razón para hacerlo y que debían permanecer en padrón electoral. Pasaron los 3 días que se da la ley para una posible apelación ante el contencioso electoral. Pasados los 3 días quedó la decisión en firme. Paralelamente teníamos que ver los procesos de fusión, el registro, teníamos que convocar a una convención, no podíamos hacerlo porque mientras no supiéramos que seguíamos en el padrón, no podíamos convocar a una afiliación masiva o a una desafiliación primero de aquellos que se mantuvieron en Alianza País al no saber qué ocurría. Y tampoco podíamos convocar a una convención porque para ser asistentes a la convención tienen que ser afiliados y adherentes permanentes. Entonces, todo este proceso lo hemos estado realizando. Luego también vino la para de todo el país como consecuencia del decreto 883 y las marchas de las que fuimos testigos y en algunos casos partícipes. Por lo tanto, ahora sigue el proceso. Hay riesgos. Luego vinieron las famosas propuestas de reformas al Código de la Democracia, donde todo era direccionado. El cambio de método de Hunt a método de Webster no nos hacen daño a nosotros como movimiento, le hacen daño al funcionamiento y a la capacidad de gobernabilidad, a la posibilidad de gobernabilidad al interior de la Asamblea. ¿Por qué? Porque la va a fragmentar tremendamente. Lo que dificulta llegar a consensos, llegar a acuerdos para poder pasar las leyes que el país necesita o las reformas a cuerpos legales que ya estén vigentes en nuestro país. Adicionalmente, lo último que vimos fue el intento de acabar con las circunscripciones y distritos, básicamente en Pichincha, Guayas y Manabí como ciudades más grandes. Gracias a Dios no pasó. Al interior de la comisión se acordó que no iba a pasar eso y no fue parte del informe que pasa al plenario y se discute y vota. Sin embargo, el Ejecutivo quiso forzar la inclusión de este tema
para poder sacar la distritalización. Se hizo una campaña desde la ciudadanía, porque esto también afecta a la ciudadanía, o sea, al sacar las circunscripciones y los distritos, quiere decir que le merman la posibilidad de representatividad al ciudadano común. En el caso de Guayas, por ejemplo, en lo que es la zona urbana tenemos 3 distritos por el tamaño de la ciudad y cada distrito agrupa a un número determinado de parroquias urbanas. Pero también tenemos el distrito 4 que corresponde justamente a los cantones. Y si se quitaba la distritalización, ¿a dónde volvía la votación? A Guayaquil, a concentrarse en Guayaquil como era antes. ¿Y qué pasa con los cantones? Aquí somos, aparte de Guayaquil, 24 cantones más. También merecen tener voz y voto a través de su representación en asamblea para poder exigir o pedir, solicitar leyes necesarias para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en estos sectores. Entonces, miren ustedes el enorme impacto que iba a tener. Gracias a Dios no pasó, incluso, y esto no lo saca la prensa, había ya un antecedente que sentaba jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional que en un caso similar en que el Ejecutivo quiso aplicar un veto a un tema que no estaba incluido en el informe votado y aprobado, analizado y aprobado en el Pleno, la Corte Constitucional fue muy clara y le dijo tajantemente que el Ejecutivo solo podía aplicar el veto a lo que estuviera contenido en el informe. Por lo tanto, ahí ya había un antecedente jurídico, o como llaman los abogados, jurisprudencia que tenía que ser respetada. Sin embargo, yo no creo que las amenazas terminan ahí. Estamos viendo cómo le están acelerando los procesos de los casos. Mira, en la Corte, en la Fiscalía, existen un montón de casos durmiendo el sueño de los justos en fila, esperando a ser atendidos. Sin embargo, la jueza y la fiscal deciden pasarse por encima de todos esos procesos. Ha habido jueces que han sido destituidos por no despachar. Se pasan por encima de eso y aceleran el proceso de soborno. ¿Con qué finalidad? Una finalidad clara: bloquear la participación de Rafael en cualquier instancia electoral. Para el 31 de enero está convocada la audiencia ya de inicio de juicio, pero apenas, me parece que fue el 7 de enero, recién fue la audiencia para definir el llamamiento o no a juicio. Y entonces, a ver, ¿dónde está el apuro? Mencionan que para marzo ya estará la sentencia. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? Por no hablar de la ridiculez que argumentan de sustento para el llamamiento a juicio. Y también han señalado como fecha agosto, cuando ya está tranquilamente, señalan como fecha para ya darle por concluidos todas las etapas que señala nuestro orden jurídico, que ya termina en casación, en revisión, recurso de última revisión, etcétera, etcétera. O sea, todo el proceso a nivel nacional. ¿Y por qué razón? Porque la Constitución de Montecristi señala que una persona que ha sido sentenciada y convicta por un tema vinculado a corrupción queda automáticamente negado de la posibilidad de participar en vida política, sea como funcionario de elección o como funcionario de designación. Hacia allá apuntan y seguramente habrán otros riesgos. En el caso de la distritalización, algo que hay que señalar, 2 cosas hay que señalar. Primero, o 3, la gente se pronunció en una campaña en redes con el hashtag Yo Soy Mi Distrito, no me quiten la voz, entre otros. Segundo, los cuatro prefectos de las provincias más grandes, no necesariamente de compromiso social, porque fueron Leonardo Orlando por Manabí, Paola Pavón por Pichincha, Johnny Terán por la provincia de Los Ríos y Carlos Luis Morales por Guayas. Ustedes saben que Los Ríos y Guayas son prefectos que terciaron por la lista social cristiana y, sin embargo, se unieron para defender algo que nos afecta a todos y a la ciudadanía para comenzar. Adicionalmente, muchas juntas parroquiales también se pusieron de acuerdo, sus presidentes, para reclamar al unísono por la ciudadanía, porque realmente le quitaban la voz literalmente a la ciudadanía.